Bueno, listo. Ahora vamos a comenzar la grabación. Esta es la primera clase de motores de base de datos. Esta clase de motores está basada en MySQL, que es un motor que es intermedio entre el SQLite, o sea, es mejor que el SQLite que estábamos hablando el otro día, eh, y es un poco inferior con respecto a otros motores que son más potentes. ¿Qué es la diferencia entre potencia? Es en la capacidad de datos que tiene. La capacidad de cantidad de datos, velocidad, manejo. Depende para qué vaya a hacer yo una base de datos, voy a usar un motor u otro. O por ahí es más. Generalmente todos los motores de base de datos se adaptan a todos los software. Todos los software tienen la opción de leer. Pero después en sí no pasa como los programas de programación, tanto. ¿Qué pasa? En los programas de programación, si yo voy a Python, por ejemplo, o voy a Java, o en C Sharp, o en C++, son todos lenguajes que hay comandos comunes, hay comandos simples, como el comando de el tipo de variables que se usan, los tipos de los arreglos, eh, los ciclos, los bucles, el famoso for, el for next, o for, en algunos casos el while. eh, Son comandos o estructuras de formas de programación que son comunes a todos. Casi todos tienen ese sistema. Pero algunos tienen comandos más específicos, o no tanto el comando, sino que tienen librerías asociadas que lo hacen potente en algo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que son diferentes los programas de los lenguajes de programación. No es lo mismo Python que C Sharp. No es lo mismo. Si yo me voy a dedicar a hacer un tipo de programa, me conviene más usar un programa que otro. Más si comienzo de cero, porque las herramientas que tienen programas son más prácticos. En motores de base de datos eso no es diferente. Los comandos de las bases de datos son los mismos de hace 20, 30 años y van a seguir siendo lo mismo por ahora, a menos de este tipo de base de datos, de las relacionables, que son las que vamos a hablar. Eh, las, eh, las bases de datos relacionables son las bases de datos que estuvimos haciendo la estructura. Cuando hicimos el modelo de entidad de relación, cuando hicimos el DR, el MER, y la parte relacionada eh, con las claves foráneas, claves principales, ese tipo de estructura está basada en bases de datos relacionables. ¿Por qué son relacionables? Porque yo puedo relacionar dos tipos de datos diferentes, en cual tienen algo en común. Y si no lo tienen, genero una tabla intermedia que los relaciona. Esa es la ventaja de bases de datos relacionales. Vamos a ver que hay bases de datos que no son relacionables. El curso eh, no está en el programa. Las datos no relacionables yo se las voy a nombrar, se las voy a mostrar. Es más, la vamos a ver hoy, para que conozcan lo que viene, lo que hay, que se puede llegar a usar. En ese caso sí, como pasa con algunos lenguajes de programación, hay veces que las bases de datos no relacionables son más rápidas o más eficientes que las relacionables, por la forma que estructuran los datos. Este es el tema de elecciones, cuando va a depender siempre el volumen de datos y la cantidad por ahí de datos que yo necesito poner. Cuando son muy complejas, o de mayor seguridad, ese es otro factor que es importante. Cuando yo le quiero dar más seguridad a una base de datos, no es lo mismo una base de datos de estadísticas de fútbol, de estadísticas de partido de fútbol, que voy a hacer yo para poner una página, o si ahí me publican de Fortnite, digamos, la estadística de los jugadores. No digo que no sea importante, sino de que no tiene mucha posibilidad de ser hackeada. ¿Está? A una base de datos de un banco, de cuentas bancarias.
Yo en la base de datos de cuentas bancarias o de notas de una universidad, yo tengo que darle un factor de seguridad para que no sea modificable. ¿Mm? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna pregunta sobre esto, lo que dijimos hasta ahora? Bueno, aprovecho botón de mate. Esto ya lo hemos hablado la vez pasada, pero hacemos una revisión. Yo quiero... base de datos no es un lenguaje de programación complejo, es muy simple, es muy estructurado, no ha cambiado, no va a cambiar, o sea que el mismo lenguaje usted, el que aprendió hace 10 años, hoy le sirve. En muchos lenguajes de programación pasa, pero la ventaja incluso de que yo cambio de lenguaje, cambio de motor de base de datos y los comandos son iguales, me sirven. Hay unas pequeñas diferencias que son mínimas, mínimas por ahí, algún comando muy específico como el de crear bases de datos, algo así, cambian. Pero después, cuando yo busco lenguajes de bases de datos, me aparece una tabla como esta, por ejemplo. Esta tabla tiene los comandos de base de datos. ¿Sí? Y esta tabla es común a todas las bases de datos. Acá se muestra como un montón de tipos de bases de datos. Los comandos son comunes. Y son todos estos comandos, ¿eh? Estos son todos. Hay unas más que otras combinaciones, pero esto que está acá son los comandos básicos. Y es lo que vamos a aprender en este curso. O sea, vamos a aprender a usar a nivel de comando, en la programación, de cómo acceder a los datos, cómo buscarlos, cómo ordenarlos, cómo relacionarlos, cómo cargar, grabar, modificar el famoso CRUD. ¿Para qué aprender los comandos? Porque este va a ser mi punto de acceso a la base de datos, desde cualquier programa que vaya a usarlo como aplicación. ¿Estamos? Entonces, siguiendo, una base de datos es leer lo que está en el texto, no es gran cosa, pero vamos a leerlo y vamos a explicarlo. Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto. Eso ya lo hablamos de pasada, cuando yo realizo una base de datos, ese es mi universo. Es el universo que a mí me interesa. Es el universo que yo voy a abstraer. En el curso anterior aprendimos cómo, basados en un universo que se me presenta, que es analógico, que tiene millones y millones de variables, muchos datos, yo tengo que abstraer lo que es importante para el contexto que voy a tratar. Debo entender de que si yo voy a traer la información de una persona, no me interesa el color de los ojos, el color del pelo, por ahí me interesa más el nombre y la edad y el número de documento y nada más. Y fíjense que son 4 datos que no me describen a la persona en sí, completa. No me da una imagen de la persona, ni su personalidad, ni su forma, ni siquiera el idioma que habla. Son 4 datos que me lo identifican, lo puedo reconocer con respecto a otras personas, lo puedo poner en un orden cronológico, de edad, por orden alfabético del apellido. Me dan muchas opciones, pero estoy abstrayendo algo de la persona, no todo. Y eso va en todo tipo de información. En todas las informaciones que tengamos, siempre vamos a buscar algo muy específico. Esa es la picardía o es la inteligencia del que va a generar, a fabricar, a inventar, a formar la base de datos, es saber bien cuánta información vamos a tener. Eso lo venimos repitiendo siempre y va a ser el ABC de cada día. ¿Estamos? Y es lo que se califica siempre, ¿no? Entonces, es un conjunto de datos pertenecientes al mismo contexto. Eso es lo que explica este párrafo. Son almacenados sistemáticamente para un posterior uso. ¿Por qué sistemáticamente? Porque tienen un ordenamiento. Ese ordenamiento está dado por distintas estructuras que el que la genera lo conoce. ¿Y cómo sé que está ordenado? Porque yo miro un MER, ese diagrama o el diagrama o el modelo
y me doy cuenta de cómo está estructurado. Entonces sé cómo debo almacenarlo. ¿Qué es lo que debo colocar? Y es sistemático porque si hay una relación en algo, siempre hay una entidad principal. ¿Sí? Había una entidad que era primaria, que era más importante que la secundaria. La primaria me exigía de que sea el primer dato que debe estar cargado, porque si no la secundaria me genera un problema, porque cuando hay una relación, y la relación es de uno a muchos, yo para poder relacionar, y es obligatoria, debo tener ya cargada la primaria. Por eso es sistemático, porque yo debo darle prioridad a un tipo de carga primero para cargar la segunda. Incluso cuando repito los datos, es sistemático porque los vuelvo a repetir de la misma manera. No es que para Ever cargo de una manera, para Raúl cargo de otra y para Francisco, para María cargo de otra. No. Para todos uso la misma metodología. Es el mismo comando, es sistemático, es repetitivo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Eso es un tema de programación. La base de datos es una forma de almacenar información en forma más eficiente que un archivo de texto. ¿Por qué es más eficiente que el archivo de texto? Porque el archivo de texto, eso está explicado acá en violeta, en morado, a lo último. Abajo lo que explica, no lo voy a leer entero, de que si yo guardo datos en un archivo de texto en Word y lo tengo que buscar, yo tendría que buscar hacer una búsqueda palabra por palabra para encontrar la información que me interesa, si estaría así, ordenada. ¿Por qué es más eficiente la base de datos? Porque la base de datos está ordenada. Entonces, yo tengo un campo que dice los nombres. Y si usted me dice de que yo busque los nombres, voy al campo de nombres, no voy al campo de DNI. Entonces, en el campo de nombres busco más rápido. En un archivo de texto no está separado de esa manera. ¿Sí? Ni siquiera tiene un número de registro, un ordenamiento. Por eso la base de datos para datos es más eficiente. Y es lo que se ha comprobado que es de lo que se usa hasta ahora. Vamos al segundo punto. Las bases de datos se crean y mantienen a través de una colección de programas. Las bases de datos se crean y mantienen. Se crean porque el programa tiene generalmente un escritorio, un modelo, un browser, Workbench. Tienen distintos nombres, depende del fabricante, depende el motor que estemos usando. Tiene un lugar para crearlo. Es lo que yo le pedí que ustedes bajen, que es el browser de SQL. ¿Está? Y ese que vamos a usar en este caso. Ese es el software que actúa para crear la base de datos y mantenerla. Ese es el motor, pero es parte del motor, porque después hay un motor que está en línea. ¿Cuál es el motor que está en línea? Es un sistema de software de propósito general que facilita definición, construcción, manipulación, compartición, o sea, comparte entre usuarios de aplicaciones. Fíjense que dice compartición de bases de datos entre usuarios, es en plural. ¿Cuál es la principal ventaja de los motores de base de datos? La principal ventaja, y esto quiero que se lo graben, es que es para múltiples usuarios. O sea, que varios usuarios al mismo tiempo pueden acceder y pueden modificar datos. Pueden abrir la base de datos, modificarlas, trabajar sobre ellas al mismo tiempo. Ustedes imagínense de que si fuera un archivo de texto, eso no me lo permite. Ustedes intentaron una vez que si tienen archivo compartido de texto. No hablemos de Google Drive, y ese tiene otra ideología. Ese sí da la posibilidad. Pero un archivo de Word local. Si yo tengo compartido por red, cuando un segundo usuario lo trata de abrir,
lo abre como solo lectura, no permite grabar, no permite trabajar sobre ese archivo, no me permite guardar datos. Esa es la ventaja del motor. El motor, el programa que está en línea, que me da la información que yo tengo dentro de la base de datos, es lo que me permite la conectividad. Es lo que me permite que varios usuarios estén conectados. Y eso es lo importante. Ese es el software del que estamos hablando. ¿Sí? Y este último punto, lo dijimos un poquito antes, que pueden ser datos cuyo contenido o temática no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, pueden ser, podemos estar hablando de, no sé, de frutas y podemos estar hablando de herramientas. Por ahí no tiene nada que ver. Pero capaz que es una frutería, es un supermercado que tiene esos dos productos que los venden y tiene una relación común, que es la parte de ventas. O sea, en mi abstracción de mi universo, yo puedo tener datos de distintos tipos, de distinta índole o de distinta importancia. Si los abstraigo, por algo es porque voy a tener una relación en común. En caso de que no tengan nada que ver, no tendría sentido que estén en la misma base de datos, que estén en el mismo universo. Podría fabricar una nueva base de datos con otro universo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Esto ya lo hemos dicho, lo vamos a repetir. ¿Sí? Porque yo quiero que empecemos con un buen pantallazo de todo esto. Bueno, la base de datos relacionables, se repite relacionables porque vamos a hablar siempre de las bases de datos relacionables. ¿Sí? Al ser relacionables nos permiten gestionar acceso a datos. Así que también la parte más importante que este es el CRUD. Esto es el CRUD. Grábenselo bastante esto. CRUD es el almacenamiento, la creación. ¿Sí? La creación. CRUD, la C de carga, el charge. Consulta, que es la parte de read, leer. Consultar, poder buscar información. La update, actualizar. Es la parte de modificar. Yo me da la opción de modificar la información. Y la U la D de delete, que es eliminar, es la eliminación. O sea, crear, consultar, modificar y eliminar son los 4 comandos que uno tiene ideología sobre una base de datos. Pero todo esto, al mismo tiempo, lo estamos haciendo con múltiplo acceso. O sea que muchos están accediendo al mismo tiempo. De distintas aplicaciones y usuarios. Incluso se pueden dar permisos para que algunos tipos de datos lo vea un tipo de usuario y otros no. O incluso usuarios puedan modificar partes de datos y otros no. Esto es muy específico, pero esto me da seguridad. Y justamente esta parte es la que le marqué la diferencia entre los motores base de datos. Si hay motores de base de datos, a mí me interesa hacer una base de datos para algo mucho más específico. Vamos al caso de las notas de examen de un colegio. Hay varios niveles. Hay nivel de administración que accede y imprime todas las notas. Hay otro nivel que es el que carga notas. Un ejemplo, un profesor de matemática carga las notas de matemática. No carga las notas de física porque no sería su materia. Y hay otros que solo pueden ver, como los alumnos, no pueden modificar. Entonces, al mismo dato le estoy dando distintos accesos. Eso es algo que se puede hacer. Si llegamos a hacerlo, lo vamos a hacer con MySQL para que vean, porque MySQL ya permite hacer ese tipo de comando, que me permite a mí acceder a los datos con un nivel diferente. Proteger datos sería, esa es la idea. ¿Sí?
Acá hay un ejemplo simple. Eh, Esto es un ejemplo eh, de cuando vamos a estructurar, ¿no? A mí me piden un trabajo y yo debo pensar cómo estructurar desde el inicio. Eh, este es el inicio de todo, que es el nivel interno. Ahora, todo comienza desde acá, desde lo que quiere ver el usuario final. Lo que va a esperar ver el usuario, yo tengo que hacerme un mapa del tipo de información que se debería procesar. Y para entender ese mapa, debo hacer el esquema completo de la base de datos. Y acá donde entra el MER y el DER y la aplicación en sí. ¿Para qué? Saber los datos que voy a dejar acá para lograr la información que debe estar en este nivel. Esa es la idea principal. Esto es un ejemplo clásico. Esta página es conocida, esto es Mercado Libre. Así que lo que está en Mercado Libre es un conjunto de bases de datos que realmente están relacionadas hasta un punto. Toda esta ventana que está acá, que es una página web, tiene imágenes, tiene datos, precios, características, este, que acá les marca de que cada cosa está en una base de datos, cada dato. Por ahí no los títulos, ¿no? Los títulos son parte de la estructura del HTML, que fue lo que estuvimos viendo el otro día, casi como un adelanto de cómo hacer. Yo en HTML pongo datos para mostrar. Pero esto que cambia, basado en una búsqueda que hacen ustedes en la página, está en una base de datos. Lo busca, lo muestra, y la base de datos debe ser enorme. Imagínense lo que es y la cantidad de productos que están a la venta y que aparte cambian constantemente y muchos usuarios están accediendo al mismo tiempo. Si hay una sola cafetera a la venta y yo entro ahora y la compro, ustedes ya no le va a permitir comprarse una cafetera. ¿Sí? De esa manera es la que yo quiero explicarles de que la base de datos se actualiza para todos. Es interactivo. Eso permite, digamos, este tipo de aplicación. Como punto importante, esta página sin base de datos no sirve. No sirve para nada. ¿Mm? Incluso el ingreso de usuarios es una base de datos que puede o no estar directamente relacionada, puede estar una base de datos aparte y una relación externa, porque muchas veces cuando yo entro a la compra, el usuario puede ser que tenga una relación en la parte de compras nomás, pero no en datos generales. Cada una de estas informaciones que yo veo, que me interesa, un ejemplo puede decirle productos, marcas, eh, cada una de estas cosas que yo identifico como entidad, porque entidad va a ser el nombre de la tabla que va a tener esos datos. Siempre acordémonos de que esa tabla que va a tener esos datos, como puede ser la tabla, puede ser la tabla de usuarios, la tabla productos, la tabla marca, es un sustantivo. Todos las entidades, que nosotros son entidades en el MER, que en la base de datos son tablas, ¿m? Tablas y entidades es lo mismo. Y está compuesto por un sustantivo. Generalmente evito usar palabras en plural. Si es la base de datos de usuarios, no pongo tabla de usuarios, pongo usuario. Es un modismo nomás, no es algo muy específico. Puedo poner usuarios, puedo poner como yo quiera, pero la idea de que siempre la tabla haga una relación a la información que tiene adentro, ¿no? ¿Queda claro hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Bueno,
Vamos a hablar de la parte estructural. Antes de entrar al motor, para que yo creo que vaya haciéndose la imagen de lo que estamos trabajando. Eh, Acá hay un primer punto que dice que las bases de datos se encuentran a un nivel más bajo dentro del entorno de un sistema de base de datos. El sistema de base de datos es esto que está acá, esta parte, donde dice software, toda esta parte. Ahora, tiene tres partes. Una parte que es la capa de enlace, vamos a llamarlo, que es la parte de programas donde entran las consultas, donde lee los comandos que vamos a utilizar. El software que procesa eso y busca los datos, esto es interno propio del motor, y tiene una base de datos que tiene los datos en sí, y la parte de metadatos. Metadatos, cuando hablen de metadatos, es información adicional al uso del programa. Eso está en todos lados. Vendría a parecerse como cuando tenemos el historial de navegación de Google. Usted en el historial de navegación es un metadato. Es información que ustedes fueron generando al navegar. Cada vez que yo utilizo algo en la base de datos, un log, o log puede ser un archivo de login, que va registrando todas las búsquedas que se hicieron, las consultas, las grabaciones. Eso me sirve a veces para depurar, para hacer una estadística de uso, de búsqueda de errores o problemas de contenido. Eso se llama metadatos. Esa información la guarda el mismo motor como relevancia. Que la puedo consultar, ¿eh? Yo puedo obtener esa información y poder buscar, no sé, la puedo usar como estadística para buscar la información más importante. Es por eso que ustedes navegan y buscan bicicletas de cuatro ruedas, les empieza a aparecer propaganda por todos lados de bicicletas de cuatro ruedas. Porque hay algo en metadatos que se guarda y esa información las empresas la usan. Para muchas cosas se puede usar. ¿Se entiende? Bueno, en sí, los datos en sí están abajo de todo. Están en el último nivel de todo el motor. Esto es un concepto de físico, eh, porque no es algo que esté en proceso, sino que es información que está grabada. Esto realmente siempre es software, ¿no? Pero un dato ya grabado es como un cuadro pintado. Lo puedo pintar también. Pero es algo que va a estar siempre. No es algo que está en proceso. Lo que se quiere decir de que cuando está en físico es porque ya está grabado, está guardado, está asegurado, está resguardado. ¿Sí? A eso se refiere cuando hablemos de datos físicos. Son datos que están, no se tienen que calcular, no se tienen que preparar, o no están en una nube, no tengo que ir a un lugar donde buscarlos, sino que están en el disco, en el servidor, en el lugar que bajo una seguridad, un nivel de seguridad. ¿Mm? Esa es la idea de cuando se refiere a algo físico. Siempre son lógicos, siempre es información que puede ser borrada en algún momento, pero están en rápido acceso. Ese es el tratamiento que se le da. A veces puede suceder de que yo puedo usar una base de datos remota que está en la nube, o datos, no en la base de datos, sino datos que están en la nube. Eso ya no es físico. O sea, sigue siendo lógico, pero no está tan rápido acceso. Ya necesito internet para acceder a ellos. ¿Mm? Mi motor necesita ir a buscarlos a un lado, a un lugar, a una dirección. ¿Sí? Y bueno, lo más, bueno, las cosas más importantes, eh, el usuario para acceder a los datos necesita un software especial.
como el sistema de gestor de datos, de bases de datos. Ese motor, ese gestor, cada software, cada programa tiene el suyo. A ver si lo explico de esta manera. A nivel de comando, que va acá arriba, esta parte de comandos, que los comandos los vamos a ver a todos, que fue los que les mostré acá. Estos comandos, el select, el for, where, join, ¿sí? Create, drop, update. Estos comandos que están acá son comunes a todos los motores de base de datos. Por eso está este nivel. Ahora, la forma con que el motor, el gestor de base de datos, que es este que está acá, va a acceder es diferente en cada caso. Que es independiente. A mi nivel no me interesa cómo es que lo hace. O sea, yo subo el auto, de vuelta a la llave y arranca. Todos los procesos que suceden dentro de un vehículo para que arranque, no los conozco. Yo sé que arranca. Y sé que funciona. Esto es lo mismo. A mi nivel, en este momento, a mí no me interesa cómo es que lo hace acá adentro. A mí lo que me interesa es de que yo, al colocar un comando acá, esto que está resguardado en un cuadrado negro, haga su magia y me devuelva la información que yo almacené en forma física en esta base de datos y me la muestre. O viceversa, que yo agregue datos y los guarde. ¿Cómo es que lo hace? Cada software tiene su metodología, no sé. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Es que lo que sucede acá, los comandos que yo utilizo acá, son iguales para todos los programas. El insert into, que es un comando para insertar datos, es común a todas. No importa qué lenguaje use, para todos va a ser igual. Entonces yo lo voy a agregar. Después cómo lo haga, no me interesa. ¿Se entiende? Esto es a lo que se refiere a esta parte. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, esto va a ser, es lo poco que vamos a ver de teoría, más no es mucho. Es el concepto general de lo que vamos a empezar a tocar. Bueno, esto ya lo dimos. Lo entendimos de una manera diferente porque arrancamos al revés nosotros. Muchas veces cuando se empieza a estudiar base de datos, lo que hacemos primero es mostrar una tabla de Excel, que el Excel es algo común a todo. Todo el mundo sabe usar Excel, realmente. Sin embargo, Excel no es una base de datos. Muchos lo usan como un gran error del paquete de Office o del Star Office. Bueno, son todos muy parecidos. Igual Excel viene de un antiguo framework que eran... el verdadero nombre del Excel es hoja de cálculo. El Excel es un software que me permite a mí hacer cálculo, mostrarme gráficos, estadísticas. Es para hacer cálculos, no es para hacer un archivo de texto, como lo es Word, y no es un gestor de base de datos como es el Access. ¿Sí? Cuando yo voy al paquete de Office, el Excel a veces es usado como... porque es cómodo, es fácil de usar. El Excel es uno de los más complejos de todos los programas de paquete de Office, ¿no? Hasta para hacer presentaciones se puede usar si quieren. Pero cuesta mucho. Ahora, las referencias que uno siempre tiene en Excel es mostrar las bases de datos como un Excel. Está mal, pero sirve porque el Excel lo conocemos bien. Cuando hablamos de Excel decimos, bueno, entendemos lo que es una tabla, entendemos lo que es columna. Así que Access realmente es la parte de Office con respecto a la base de datos. ¿Cuál es la diferencia entre Access y los motores de base de datos? Si me dicen, che, ya Access es una base de datos. Claro que Access es una base de datos. El tema es que Access es para monusuario, es para usarlo un solo usuario. Es de modo local, no es para usarlo en forma compartida. Como pasa con los motores grandes que me permiten a mí acceder desde muchos lugares al mismo tiempo. Esa es la diferencia principal. La base de datos que está abierta con un programa está siempre siendo utilizada.
Ese es el concepto principal de Access. Acá en este punto les dejé un ejemplo, entonces se los voy a dejar porque lo tengan. No sé si lo van a leer, porque la gente lee o no lee, pero es una tabla, una entidad o tabla con su sustantivo, los campos o los atributos, campos para Excel, atributos para base de datos, que son las columnas, con su título, DNI, apellidos, ¿se acuerdan? ¿No? Esto, DNI puede ser la clave primaria, así si la clave primaria, que en Excel no hacía falta poner clave primaria, en base de datos hay que poner la clave primaria. Y las filas o los registros. Cada registro es una manera ordenada y secuencial de cargar datos. Esto es lo ordenado y lo secuencial. ¿Sí? Ordenado porque tiene un orden específico y secuencial porque el siguiente línea es igual al anterior, tiene el mismo formato. No es que yo para Gómez guardo un tipo de cosa y para Fernández grabo otro. Es el mismo. O sea que el mismo comando que uso para uno lo uso para el otro. Cambio las variables. ¿Sí? ¿Se entiende? Pues la idea de la relacional, que no pasa en Excel, ¿eh? La idea de la relacional es que acá vamos a escuchar un nuevo nombre, que este nombre a veces nos confunde, que es cuando hablamos de tupla. Eh, Tupla da la idea de un tipo de datos cuando lo pueden ver en Python, un ejemplo. Si yo pongo en Python tupla, tupla me da la idea de una lista que no se puede modificar, es como una especie de lista protegida. Es una lista de constantes, la palabra tupla. Por eso digo yo que cada lenguaje, y estoy hablando de Python, que es un lenguaje de programación, no estoy hablando de una base de datos. En el caso de lo que es SQL, la palabra tupla, a veces lo que les marco esto porque a veces trae confusión. Si alguien sabe de algo y las palabras se repiten. Y cuando se repiten hay que entender en el contexto que estamos hablando, porque nos pueden generar un problema a veces. Tupla es el par de datos entre título y dato. O sea, ¿cuál es una tupla acá? Sería nombre, Ana Ortiz. DNI, 389, 6. O sea, la tupla es el par título con el dato, que corresponde al registro. O sea, todo esto es una tupla. Está marcado. Cada registro se le puede llamar como tupla. Eso se los marqué porque a veces lo vamos a escuchar. Podemos escuchar un video, muchos españoles lo usan mucho. Entonces, cuando. Che, la tupla. ¿Qué me estaba hablando? Bueno, la idea de esta clase es entender por ahí la forma como nos referimos a lo que es la previa al software, ¿no? Porque después, cuando empecemos a hablar del software y digamos hay que ingresar la tupla, ese tipo de datos ya tenemos que saber dónde viene. ¿Se entiende? Bueno. Otra forma más de especificar es la palabra dominio. ¿Qué es dominio? Igual yo dejo que dominio es. Esto viene de matemática. El que ha hecho funciones en matemática, dominio, imagen, una función. Recuerda el dominio de una función de ellos. De x al cuadrado es todos los reales. Y del dominio de raíz cuadrada es todos los reales positivos. Yo no puedo hacer una raíz cuadrada de número negativo, así que el dominio es. El dominio es la cantidad, es el tipo, es el rango de datos que yo le puedo ingresar a una variable. O en este caso, en un campo. Si hablamos de DNI, el dominio de DNI son grupos de números. En este caso a ver, acá tenemos 6, 7, 8, 9 números. O sea,
Mi rango, mi dominio, son números de hasta 8 números. O sea, no permiten caracteres, no permiten números negativos, no permiten números con coma. Ese es mi dominio. El dominio de la edad, el dominio de la edad va a ser números de 0 a 200, qué sé yo, un ejemplo. A 100, ya a 100 es mucho, pero bueno. O números de 2 cifras, lo puedo limitar. Número de 2 cifras. Nunca va a haber un número negativo, nunca va a haber un número con coma, nunca va a haber una letra. Ese es mi dominio. Mi dominio es un límite que yo le pongo a los datos. Entonces, parte del dominio está cuando hacíamos un MER. En el MER especificamos el tipo de datos que vamos a poner. Incluso podríamos hacer una salvedad, marcar un asterisco, asterisco 1, un ejemplo, y abajo identificar. Estos datos identifican la cantidad de peso que va a tener la papa los jueves. Punto. Yo puedo decirle al programador cuál es el límite de información que va a poner ahí. Eso se llama dominio. Entonces, cuando yo estipulo el dominio, lo marco desde la base de datos, porque voy a entender de que ese campo nunca va a cumplir o no debe cumplir otro tipo de datos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende el tema de estructura de dominio? Es importante esto. Cuando usemos SQLite, nos vamos a dar cuenta de que yo le pongo edad que va a ser numérico. Y listo, voy a poner numérico. Ahora, si yo me equivoco y pongo una letra A, SQLite es un programa sencillo, barato, no tan protegido, no tan... Es mucho para estudiantes, es para comenzar, es para entender. Entonces permite que me equivoque. Y le va a guardarla. Por ende, no me tengo un dominio tan estructurado. Sin embargo, en MySQL, en SQL, en Postgres, en otros tipos de motores de base de datos, sí, si yo le pongo que va a ser numérico y me quiero meter una A, me da un error tremendo y me puede crashear el programa. Si yo no tengo un sistema de control de errores, así esto tenganlo así entre pinzas, un, un sistema de control de errores es una capacidad que tienen los programas de que cuando tienen una división por cero, una extensión de número, eh, un error de caracteres, en vez de parar de colgar, ustedes le ha pasado muchas veces que han ejecutado un programa y le apareció error de memoria, error de división por cero, y después le aparece azul, y usted dice, ¿y ahora qué, como usuario, qué hago? Se me clavó todo, no sirve, este programa no anda. Un programa bien hecho espera que se puede llegar a corregir, a generar un error, y ese error lo detiene, lo procesa, lo soluciona y permite que el programa siga corriendo. Salvando el error, ¿no? No permitiendo división por cero porque es un error grande, pero evitándola, revisando la ventana anterior, lo que sea. Esa es parte del buen programador. Eso lleva a otros pasos. Pero a nivel base de datos, yo debo entender de que ese dominio de información es muy crítico. Lo debo entender. ¿Mm? ¿Queda claro esto? ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno. De mi parte, no, socio. Bueno, queda claro entonces. Listo. Vamos a empezar a ver los motores ahora entonces. Ya con esto quedan, al menos los conceptos principales ya quedan marcados. Vamos a empezar a ver los motores de base de datos. Los motores más comunes, más conocidos, es como les he dicho yo. El Access. El Access lo han visto, creo yo. Este es el Access. El Access es el que tienen de. En el paquete de Office. A ver si. No tengo una tabla, pero bueno, el Access es algo. Es un parámetro del paquete de Office que está hecho para motores de base de datos. Creo que tengo. Yo creo que era una base de datos. Creo que tengo esta, ¿ves? No. Pensé que tenía una base de datos acá. Acá tengo la base de datos.
Tablas. Acá tienen una base de datos con la base de datos entera, que se llama socios, y tiene distintas tablas. Cada tabla tiene su campo y sus registros. Con un tipo de misma información. Esta es una base de datos simple, que yo la puedo acceder, manejar, incluso me permite a mí hacer consultas acá mismo, formulario. El Access es un software completo, que no solamente es administrador de base de datos, sino que también me genera las consultas en modo gráfico. O sea, a mí me permitiría ir a hacer una consulta, otra consulta. Esto es la consulta que me hace, ¿no? Pero un formulario en el cual me permite a mí, fíjense que ya tengo yo la solución final, en el cual yo puedo ir viendo los archivos, acá modificarlos y grabarlos, hacer búsqueda. Es una aplicación que ya me hace todo en un solo lado. Ahora, ¿cuál es el problema de esta aplicación? Que solo lo puedo usar yo. Nadie más puede acceder a al mismo tiempo. Si yo para que lo use otro lo tengo que cerrar. ¿Se entiende? Pero el Access es una base de datos simple que me permite a mí, si yo quiero administrar mis CDs o mis claves de juego, y puedo hacer una base de datos de ese estilo. Es mejor que el Access. Esto es mejor. Es más estructurado. ¿Sí? Ahora, vamos a tocar esta. Porque esta Access no usa los comandos SQL. Porque los comandos SQL son los comandos que se utilizan para utilizar una base de datos a distancia. Access es para usar una base de datos en modo local. No está hecha para a distancia. Cuando yo trabajo a distancia, tengo que trabajar con comandos simples, porque son los que viajan por internet, son los que hacen tiempo de consulta. Entonces acá entran este tipo de base de datos. MySQL, Postgres, Maria, SQL Server. Yo acá me tomé el trabajo de buscarles a cada una. Hoy le voy a mostrar las distintas bases de datos para que las conozcan y cuál vamos a trabajar. Y entre estas le puse MongoDB. MongoDB es un tipo de base de datos no relacionables. ¿Cuál es la diferencia entre relacionables y no relacionables? Es que las relacionables es lo que venimos trabajando hasta ahora. Es la estructura de MER con una relación entre una tabla y la otra. O sea, que la tabla de usuarios tiene una relación directa con la tabla, no sé, materias. Hay una llave foránea, una llave principal. La llave principal que me ordena las cosas. Y funciona muy bien. Y eso es lo que llamamos SQL. MongoDB es un tipo no relacionable. Yo es que le vamos a ver. Le voy a mostrar la página. Si a ustedes interesa conocerla. No sé si tenemos tiempo para mostrarla, pero bueno. MongoDB es un software libre que me permite a mí manejar información con un formato que se llama JSON o JSON. JSON es el tipo de formato. ¿Cómo es que lo guarda? Seguramente la estructura que tiene acá son paquetes de valores, como si fueran pequeños objetos. El lenguaje de programación SQL no es un lenguaje con orientación a objetos. No lo es. Las bases de datos son programas que guardan datos. No son objetos. La idea de Mongo es guardar algo parecido a objetos. Tampoco son objetos, porque un objeto es algo que tiene funcionalidad. Esto guarda información, no tiene funcionalidad. ¿Qué es una funcionalidad?
la funcionalidad de correr, la funcionalidad de imprimir. Una funcionalidad es algo que es un producto, es un elemento que no solo tiene información, sino que tiene función, cambio. ¿Sí? Entonces, Mongo a mí lo que me permite es guardar un formato de texto, un formato de datos que PHP o sea, PHP que es un programa de programación, de un lenguaje de programación para páginas de SQL, para páginas de HTML, guardan ya ese tipo de datos en una estructura de datos que es directamente, no tienen que convertirla ni nada. Muchas veces hay bases de datos que yo tengo que leerlas de una manera de formato de base de datos y armar el JSON es el formato de texto que es lo que algunas aplicaciones me permiten mostrarlas en pantalla. ¿Sí? Estas bases de datos se usan bastante, trabajan de una manera muy diferente. Es para volúmenes de información constante, porque como el dato se guarda directamente y se lee directamente, son más rápidas. Qué sé yo, por ahí los comentarios que están en Facebook, vamos al caso. Los comentarios de Facebook, los comentarios de Instagram. Este formato es más práctico para guardar a veces. No tiene un ordenamiento muy complejo porque es usuario, fecha, hora y referencia y los caracteres, que son 256 caracteres, 128 caracteres, y los guarda directamente rápido. Esa es la idea, ¿no? Pero basado en eso vamos a ir al otro tipo de bases de datos. A ver si espera. A ver, acá quiero minimizar la ventana. Acá está. Bueno, a ver. Acá tenemos por ahí 4 motores de base de datos. De nivel de importancia. Más o menos un nivel de importancia, no es gran cosa. Hablemos de SQLite, que fue el que yo le pedí que ustedes vayan instalando. El SQLite es un motor simple, que a mí me permite, ¿no? Una sola ventana, práctico, generar. Con este vamos a trabajar. En el cual este es el browser, este es el que me permite a mí crear la base de datos, modificarla, trabajarla a nivel directo, desde acá, desde el mouse. Voy a abrir una base de datos, Open Data, a ver si tengo una base de datos por ahí dando vuelta. Siempre tengo una. Acá hay una. Esta es una base de datos que se llama Club con todas sus tablas, todas sus entidades. Cada tabla es una entidad, acuérdense. Y cada campo es un atributo de la entidad. Así van quedando. Estas son llaves primarias que están marcadas con una llavecita. En la llavecita. A mí me permite ver datos. Yo puedo ver información que yo tenga cargada. Yo puedo tener información cargada ya. Puedo cargar información. Puedo modificar esta información. O sea, este entorno a mí me permite, como todo motor base de datos, trabajar sobre la información que ya está. Esta es la forma rápida. No es la que vamos a estar utilizando. Vamos a estar utilizando que son los comandos SQL, que son desde este punto. ¿Por qué aprendemos a usar el comando SQL? Porque el profe me quiere complicar la vida. No les quiero complicar la vida. La idea es que ustedes aprendan a hacer esta parte. ¿Por qué la tienen que aprender a hacer? Porque el día de mañana, no mañana, en este semestre, vamos a hacer una aplicación que vamos a leer datos. Y yo no le puedo pedir a PHP o a HTML o a JavaScript que vaya con el mouse, me toque facturar, me toque socio,
me busque el número de socio que corresponde al número 3, al 1023, y me marque el apellido, el nombre y el DNI y me lo mande para imprimir. No lo puedo hacer por mouse a eso. Eso lo puedo pedir a alguien. Si yo tengo que automatizar, tengo que hacer un software que le mande un comando al motor de base de datos que va a estar trabajando, que no es porque este es el entorno para hacer la base de datos y modificarla. Después hay un motor que corre al lado, que se los voy a enseñar a instalar, que me permite a mí que esta base de datos esté en línea para un software en el cual yo hago un llamado a la base de datos, le envío un comando SQL, ese comando SQL sabe lo que estoy diciendo hacer. ¿Cómo lo hace? No me importa, porque eso lo hace el motor, lo vimos recién. Pero cuando lo hace, me devuelve la información y yo veo qué hago con esa información. O sea, me devuelve el dato. Dado ese dato, esos datos, ese paquete de datos que yo recibo, estructurados, ¿por qué sé cómo viene estructurado? Porque leí el MER. Entendiendo el MER, sé cómo viene estructurado. ¿Sí? No tengo que andar adivinando cómo está. No tengo que venir acá, tocar acá y tener que ver cómo está estructurado. No tengo que hacer eso. No hace falta que yo mire esta carpeta, porque va a estar en el MER. ¿Sí? Bueno, este es un tipo de base de datos. Este es el que vamos a usar. Por ahora no lo vamos a tocar más. Después tenemos el MySQL. MySQL, esto es otro software libre. No sé si tengo uno, ya lo tengo abierto, el Workbench. Workbench de MySQL es lo mismo que el que vimos recién, el browser. Es una base de datos que es un motor de base de datos que permite manejar datos con un mayor nivel, incluso tiene un nivel de encriptación, o sea que me permite a mí poner nombres de usuario, claves a cada usuario, niveles. Es importante aprender a usar eso, ¿sí? Eh, Fíjense que acá tienen los comandos justamente cómo se utiliza a nivel comando. Yo puedo ir incluso comentando cada uso. Este es el comando directo. No, me permite hacer las relaciones, buscar por cosas. Esto es muy importante, esto lo vamos a hacer de a poquito, tranquilo, vamos a tener tiempo para estas cosas. No sobre este lenguaje, o sea, no sobre este motor, lo vamos a hacer sobre SQL. Ahora, el comando son iguales, ¿eh? Los comandos que yo aplico en Workbench y de MySQL es el mismo que yo utilizaría en el otro, no hay problema. Acá justamente la diferencia es de que no se llama database, sino se llama esquemas, schemas. A la base de datos se llaman esquemas. Cambia la forma de... El comando principal el primer comando de crear base de datos cambia en Workbench. Eso es la única diferencia entre los lenguajes. Por lo demás estamos igual. Lo que tiene que después para que esté activo, yo necesito poner un motor, un software que me permite a mí tener la base de datos en línea. Es un poquito más complicado que el SQLite. Por eso les pido yo que usen el SQLite porque es más simple. Pero en el tiempo que nos dé para noviembre, vamos, pues siempre usemos este también para que vean el uso. Esta base de datos es mejor que la otra. Este motor es más práctico, realmente me gusta más usarlo a mí. Pero por practicidad vamos a usar el SQLite. Lo voy cerrando. El otro motor que les quiero mostrar, que se ve mucho, que es el elefantito, es el Postgres, que está acá. Este es el admin.
la versión 15, yo tengo instalada la versión 15. Hay muchas versiones. A ver si. Lo que tiene que. Exige muchas contraseñas. El nivel de seguridad es mayor. Bueno, ya no me acuerdo que no me acuerdo ni la contraseña. Ah, no, está mal puesta la contraseña. Tiene que cada vez que tengo que ingresar tengo que poner la contraseña. Es un poquito molesto, pero me da seguridad. Bueno, ahora ya me parece que perdí la contraseña. Bueno. Ah, bueno. Sí, eso es lo que tiene Postgre. Que el problema es este. De que cuando uno instala por primera vez el programa, pide una contraseña. Yo lo instalé el año pasado. Lo estoy usando porque, bueno, hay que usarlo, hay que conocer las bases de datos, ¿no? Para poder diferenciar el uso entre una y otra hay que conocerlas. Bueno, yo lo usé bastante también es mucho más potente. El nivel de seguridad es mayor. Me gusta mucho. Está es muy práctico. Postgres lo que sucede acá de que es gratuito hasta un punto. Después ya después le pide licencia. Con los dos anteriores, el SQLite y MySQL son software libres. Eso no hay problema para usarlo con lo que ustedes quieran. Pero sin embargo, este tiene un nivel. Para el uso común sirve. Lo que pasa es que ya a nivel empresarial ya pide más estructura y hay que hacer un poquito más. Incluso yo quería mostrarle. A ver, había una MySQL. Yo quería mostrarles. Hay una parte. A ver si me acuerdo. Esta es una base de datos que yo tengo de COVID. Ahí está. Esta. Que tiene tres tablas. Aplicación, ciudadano y partida. Tiene tres tablas. Y sé dónde están relacionadas. Entonces a mí. Ahí está. Ingeniería inversa. A mí me permite. Una vez que yo estructuré. ¿Qué hice primero? Abstraje toda la información. Preparé el MER. Preparé el DER. Ya entendí cómo iba a ser la base de datos. Después la aplico acá. Una vez que la aplico, hago ingeniería inversa y quiero ver cómo quedó, si quedó bien. Vacunación, No, vacunación COVID. Creo que es vacunación COVID había hecho yo. Ah, no sé, no me está mostrando. Ah, no sé por qué no me está. A ver, vamos de vuelta. Database, ingeniería inversa. Ahí está. Casi ingeniería sobre reversa. Ahí está.
No, acá tengo un problemita de que no me está mostrando la... No sé si es un problema de gráfico. No, está bien, está. Bueno, a veces cuando no quiere andar, no quiere andar, ¿eh? Pero bueno, acá yo quería mostrarles, porque no me está mostrando el gráfico, pero está acá está el zoom de lo que está viendo. Yo tengo que estar viendo esto que está acá. Acá lo que tengo son tres tablas. Y las tablas están. O sea, las estoy moviendo de este lado, pero la veo que la muevo por este lado, ¿no? Acá. Pero no me muestra la pantalla. Ese es un error del... Bueno. No, sí, tengo un error en la pantalla acá de... No me está mostrando. A ver. Lo voy a grabar como PDF, a ver si lo puedo grabar y quiero mostrarle este descarga. Acá está. Pero mira lo que tuve que hacer, porque no me mostraba en pantalla. Bueno, en esta ventana que tenía que haber andado, acá me estaba mostrando en el diagrama pequeño cómo estaba estructurado. Lo que yo tenía acá, que no estaba viendo en la pantalla, es un problemita que tengo mejor en el programa, tengo que actualizar o algo por el estilo. A veces estas cosas pasan por software. Es esto. Esto es la ingeniería inversa. Es lo que yo quería mostrarle. Esto SQLite no lo tiene. Acá me está mostrando cómo es que queda la tabla y con las relaciones. O sea, lo que yo hice hice el der, lo estructuré en la base de datos. Una vez que quede estructurado, yo le pido que me haga ingeniería inversa, que me muestre la estructura, cómo quedaría el mer hecho, y me muestra cómo se ve al revés. De esa manera, si este fue mi primer paso, y yo veo que finalizó igual, me doy cuenta que está bien hecho el trabajo. ¿Se entiende? Es un ida y vuelta. Esa es una ventaja que tiene MySQL que es muy llamativo. Yo lo he usado muchas veces para darme cuenta si estaban bien hechas las relaciones, si estaban bien hechas las tablas. Es importante. Esto es un buen punto para tener en cuenta. En un tiempo les hacía hacer un trabajo yo en Workbench y les pedía que me impriman esto. Si yo veía bien esto ya impreso, me daba cuenta que estaba bien toda la base de datos hecha. Está bien, puede estar mal los datos, a veces que tiene cuidado con esto, ¿no? Igual acá marca, tipo dato, varchar, entero, ¿sí? Es interesante, es una buena manera. Ahora, me lo tenía que estar mostrando acá en línea, no sé por qué se tilda la pantalla del gráfico. No grabar. Bueno, entonces le mostré el PGAMIN, más o menos, y el más pesado es el SQL Server. SQL Server es de Microsoft, es una base de datos por master o desmaster, es muy compleja. Es muy práctica para usar como C Sharp, como sobre C. Este tipo de motor de base de datos es bastante... O sea, yo lo que les quiero mostrar de que todos hacen lo mismo. Tiene database, base de datos, o sea, la carpeta de base de datos tiene varias bases de datos. Cada uno tiene su tabla. En este caso, bueno, acá no hay mucho para ver, porque no tengo mucho uso sobre este tipo de... y permite, este tipo de base de datos permite incluso poner niveles de usuarios, darle por contraseña a la base de datos, manejar grandes volúmenes de datos al mismo tiempo. Son bases de datos muy estables.
O sea, si yo tendría que hacer una base de datos de una empresa, usaría esta como algo importante. ¿Está? Incluso las herramientas que ofrece SQL Server son mucho pesadas. Lógico que esto es pago. O sea, el Workbench se puede descargar sin problema de la página de SQL Server, pero después cuando uno usa la aplicación sí hay que pagar las licencias. Cada nivel depende de la cantidad de usuarios que uno quiera colocar al mismo tiempo. Bueno, eso es como todo. Yo lo que quería que ustedes vean, cuatro tipos, una historia rápida, cuatro tipos de motores de base de datos. O sea, en sí, los cuatro que yo les mostré son los que me estructuran la base de datos, no es el motor en sí. Después, asociado a esto, va un motor. El motor es lo que, una vez generada la base de datos, generado el archivo con la información, me va a publicar, me va a dar acceso al programa que use. ¿Estamos? Ese es el motor verdadero. Este es el intermedio. Cada programa de esto tiene un motor. En el caso de... A ver, el Lite es un archivito simple que se instala y listo. Es más, el motor de base de datos de SQLite, si se los muestro, yo incluso lo tengo trabajando ahora. Bueno, no, sí, es verdad, si lo tengo que buscar, no sé dónde está. Porque hace tanto que lo instalé que por ahí lo vi perdiendo. Acá está. Este es el motor. Este archivo SQLite 3 exe. Este es lo que a mí me permite mantener las bases de datos activas. Simplemente eso. Este está activo, está desde un accesible desde un archivo genérico desde Windows, o sea que yo puedo acceder de todos lados. Y lo que hacen los programas, ejecutan este programa y la base de datos y lo comparte automáticamente y lee. Si yo tengo que ir al SQLite, ya tengo que usar uno más complicado, que en este caso es el SAMP, puede ser. El SAMP es un software también libre que me permite a mí, esto lo vamos a instalar. Lo vamos a instalar más todo por PHP. Cuando usamos los formularios por Apache. Necesitamos Apache para usar PHP. Pero acá está el motor de la base de datos. Yo lo tengo detenido, no está instalado. Pero yo puedo, desde este punto, necesito este motor para poder compartir una base de datos hecha para que un programa lo lea. Si yo hoy quiero leer desde una página web, hacer lectura de un programa a una SQL, en mi computadora no va a funcionar. Ni como servidor tampoco. ¿Está? Yo necesito tener esto activo. Esto es lo que me va a compartir. ¿Sí? Porque estoy usando Genante Lite para que sea más cómodo. ¿Se entiende hasta acá esto? Lo que vimos hoy, lo que es motores de bases de datos. Postgres es algo parecido. Postgres también tiene un motor que se instala. No le vamos a dar, eso ya es algo muy parecido a MySQL. Y SQL Server tiene el manager ¿sí? Que es el que este es el motor de base de datos. Se llama SQL Express, que acá dice que está corriendo. Bueno, este es el servidor de base de datos. Es lo que es más, ahora que me doy cuenta, lo voy a detener para que no esté corriendo. Es un servicio que está en la computadora que está corriendo constantemente, que es lo que permite que mantiene el servicio funcionando. O sea, ahora, si yo quiero usar el SQL Server, seguramente me va a dar error, porque, o sea, no, bueno, ya inicié, pero si no, lo quiero iniciar, no me va a iniciar porque acabo de tener el, eh, el servicio, así que cuando inicio, me va a decir, conectar al servidor, listo, conectalo. Esto va sin ruidito, ¿no? Pero bueno, no lo va a encontrar. Cuando no lo encuentra, no se conecta. Hoy se conectó porque tenía el servidor puesto. Ahora lo detuve para que no absorba recursos. O sea, ¿qué voy con todo esto?
que cuando hagamos la estructura de la base de datos y lo grabamos como archivo, necesito un motor que me publique esa información. Cada software tiene su motor. Acá me da error de conexión, no tengo conexión porque acabo de tener el servicio. O sea, el Workbench o el manejador de base de datos, estudio en este caso de SQL, necesita trabajar sobre una base de datos, necesita un motor. Ese motor es el que me habilita el archivo en modo multiusuario. No pasa con Access, no pasa con Excel, pues esos son monousuarios. Para multiusuario necesito algo que me esté manejando esa información. Ese motor que no sé cómo trabaja y no me interesa, pero sé que está, que es una especie de librería, vamos a llamarlo, es un programa, es un software, tiene que estar activo basado en la estructura que el motor que yo utilice. Si yo voy a usar SQL Server, necesito SQL Express. Si yo voy a usar MySQL, necesito el MySQL. ¿Estamos? Esa es la idea. La idea de la clase de hoy era entender los distintos tipos de motores que hay y cómo es que se usan. A mí lo que me interesa es que aprendamos a usar bien este. Este es el más sencillo de todo. El próximo viernes vamos a empezar a estructurar ya una base de datos sobre este programa. Ténganlo todo instalado. Si quieren revisarlo, chusmenlo, mírenlo, miren las opciones que tienen. Vamos a ver un poquito las ventanas, para qué sirve cada orejeta. Está en inglés. Acostúmbrense a usar en inglés. Inglés es el lenguaje por defecto de la programación. Es un inglés técnico, es simple, pero es bueno que se acostumbren. Lo van a usar siempre. Es más fácil usar el lenguaje inglés, incluso hasta en el sistema operativo, porque es más directo con los comandos, con todo. Es bueno acostumbrarse. Eso es una buena práctica. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Yo ya corto la grabación. Bueno, si no hay ninguna pregunta, los dejo acá.